En este video vamos a hablar sobre la Antigüedad Clásica, que fue un periodo histórico que se desarrolló fundamentalmente en Grecia y Roma entre el siglo V a.C. y el siglo II después de Cristo. Vamos a comenzar hablando un poco sobre el legado griego. El máximo legado griego va a ser la filosofía. ¿Por qué la filosofía? Porque va a significar un cambio radical en la forma de pensar y de entender del mundo. Porque la filosofía no va a buscar respuestas en lo mágico y religioso, sino en la lógica y la razón. Y como hemos visto en el video anterior, todos los grupos humanos y civilizaciones que existieron anteriormente basaban su comprensión del mundo que los rodeaba en un mundo espiritual, en la intervención de los dioses. Es decir, que todo lo que sucedía en la naturaleza tenía una explicación sobrenatural. A partir del surgimiento de la filosofía, se empieza a buscar respuestas de lo que sucede en el mundo natural y de la vida y sobre la vida misma en la lógica y en la razón. Y esto da origen al pensamiento racional, en donde se considera que la naturaleza es algo que se puede entender y comprender a través de la observación. No es algo en lo que intervenga ningún ámbito sobrenatural ni sobre el que intervengan los dioses, sino que tiene sus propias leyes y sus propios mecanismos de funcionamiento, que los seres humanos podemos comprender a través de la atenta observación y a través del pensamiento racional. Es por eso que esta nueva forma de pensar y de entender del mundo va a ser sumamente importante para contribuir a las ciencias. Es por eso que los griegos hicieron grandes avances en las matemáticas, en la física y en la astronomía, y también en las artes, porque usaron muchos principios matemáticos, por ejemplo, en la arquitectura, también en la escultura, y por supuesto que también hicieron sus aportes en la literatura, teatro, etc. Acá ustedes pueden ver una imagen del dios griego de la medicina, que es Asclepio o Esculapio. Porque hay que decir, por supuesto, que si bien durante este periodo de la Antigüedad Clásica en Grecia aparece este pensamiento racional, no significa que todas las personas adherían a este tipo de pensamiento. La religión seguía existiendo y la mayoría de las personas adoraba a este panteón de dioses que tenían los griegos, y no todos eran filósofos y no todos adherían a las escuelas filosóficas. Pero sí es importante destacar que en este momento de la historia aparece la práctica de la filosofía y con ella el pensamiento lógico racional, que va a traer muchas consecuencias en lo que tiene que ver en la comprensión sobre la salud y la enfermedad y la práctica médica. Vamos a ver entonces que a partir de este pensamiento lógico racional va a surgir una visión naturalista de la enfermedad. Ya no se va a ver a la enfermedad como consecuencia de una falta que yo he hecho hacia un dios o hacia una entidad espiritual, sino que va a tener que ver con un fenómeno natural. Y dado que a la naturaleza la podíamos estudiar a través de la observación y de la razón, la enfermedad también va a poder ser estudiada a través de la enfermedad y de la razón. Los griegos también asimilaron muchos conocimientos de otras grandes civilizaciones como la mesopotámica y la egipcia, que si bien, como vimos en el otro video, asociaban la salud y la enfermedad a cuestiones espirituales y religiosas, sí es cierto que estas civilizaciones acumularon un gran caudal de conocimientos sobre prácticas médicas, sobre diferentes procedimientos, sobre preparación de medicamentos. Entonces, todos estos conocimientos fueron asimilados por los griegos también. Tenemos que destacar el pensamiento de Aristóteles, que aportó su doctrina ética del término medio. Sí, esta doctrina ética del término medio tenía como objetivo alcanzar la felicidad para el ser humano. Pero esto también lo podemos aplicar en el campo de la práctica médica, porque lo que se buscaba en este término medio era el equilibrio. La salud iba a ser resultado de un equilibrio en nuestro comportamiento. Y esto lo hemos reflejado en la práctica de la dietética como una práctica médica. Alcanzando el equilibrio en la alimentación, podíamos alcanzar la salud. Y también es importante Aristóteles porque él introduce el concepto de partes anatómicas. Una figura importantísima para destacar es Hipócrates, que vivió en el siglo V a.C. y seguramente les suena a ustedes el juramento hipocrático.
Es el juramento que hacen los profesionales de la medicina al obtener su diploma. Justamente es en honor a este médico Hipócrates, que se lo considera el padre de la medicina. Esto es así porque él fundó una escuela, un movimiento de estudios sobre medicina y logró recopilar 53 tratados sobre medicina en lo que se llama la colección hipocrática. Los tratados de la colección hipocrática son sumamente importantes porque justamente tratan la práctica médica como una cuestión del mundo natural sin intervención de un mundo sobrenatural. Y algo muy interesante, sobre todo por el tiempo que va a ser canon en el mundo de la práctica médica, va a ser la teoría humoral. Algo que es muy importante aclarar y es que hasta en este momento la comprensión y el conocimiento sobre la anatomía humana era muy limitado, porque la mayoría de las religiones no permitían la disección. Entonces, realmente había un total desconocimiento de la anatomía interna del ser humano. Entonces, habían muchas teorías al respecto. Y esta que les voy a contar, la teoría humoral, es la más importante de ellas. La teoría humoral decía que dentro de nuestro cuerpo habían 4 humores. Humores se refiere a líquidos. Estos van a ser la bilis amarilla, la bilis negra, la flema y la sangre. La teoría humoral decía que estos 4 humores, que estos 4 fluidos circulaban dentro del cuerpo humano. Que cuando estos humores o fluidos estaban equilibrados, entonces estábamos saludables. Pero cuando existía un desequilibrio entre estos humores, es ahí donde aparecía la enfermedad. Fundamentalmente la enfermedad se explicaba con un exceso de sangre. Si había un exceso de sangre, seguramente nos íbamos a enfermar. De esta manera se explicaban la mayoría de las enfermedades. Por eso fueron tan populares los tratamientos que consistían en expulsar sangre del cuerpo, como por ejemplo las sangrías, como por ejemplo las sanguijuelas, que seguramente han visto estas prácticas en alguna película. Y aunque no lo puedan creer, esta teoría sobre el cuerpo humano va a regir todo el conocimiento médico de acá a 1000 años más. En cuanto a la siguiente cultura que va a ser parte de la antigüedad clásica, que es la cultura romana, vamos a decir que su gran legado fue la gran expansión territorial que consiguió. Si bien no fueron un pueblo sumamente original, sí tenían el talento de poder tomar todas las cosas buenas que encontraban de los pueblos que conquistaban y hacerlas propias. Generalmente los romanos solían respetar la cultura, la religión de los pueblos que conquistaban y no solamente eso, sino que adoptaron muchos de estos elementos culturales. Sí, lo único que imponían era, por supuesto, el poder político y cobraban impuestos de las regiones conquistadas, pero, como les digo, respetaban culturalmente a los pueblos y adoptaron muchas cosas de los pueblos conquistados. Por ejemplo, es muy popular el hecho de la adopción por parte de los romanos de los dioses griegos. Un gran aporte de la civilización romana va a ser la arquitectura y la ingeniería. Y esto va a repercutir también en la salud de su población, porque una de las obras más importantes que se construyeron en el Imperio Romano fue la red de acueductos y alcantarillado. De esta manera siempre había en las ciudades agua limpia y también se eliminaban de forma eficiente los desechos. Esta fotografía que ustedes ven acá, por supuesto que es de la actualidad, para que ustedes vean cómo se han conservado estas construcciones de los acueductos. Y también eran muy importantes en la cultura y en la vida cotidiana de los romanos las termas y los baños públicos. Las termas y los baños públicos, además de, por supuesto, ser un elemento para mantener la higiene de la población, eran un lugar de socialización. Así como hoy nos juntamos a tomar algo en un café, en un bar, bueno, acá se juntaban a socializar en las termas y en los baños públicos. Tan importantes para la cultura romana que si bien habían muchos privados, habían también termas y baños, como les digo, públicos a los que todos podían acceder. En cuanto a la práctica médica propiamente dicha, Roma tenía una medicina muy
primitiva, porque como les decía, no habían sido un pueblo muy original en este sentido, pero sí tuvieron el mérito de haberse enriquecido con los aportes de Egipto y fundamentalmente de Grecia, que es sobre lo que estuvimos hablando hace un rato atrás. Sí, los romanos, al llegar y conquistar Egipto y al llegar y conquistar Grecia, por supuesto que tomaron todos esos aportes del conocimiento médico y sobre la práctica médica y los sumaron a sus conocimientos. Sí podemos destacar como una personalidad importante la figura de Galeno, que seguramente lo han sentido nombrar, que vivió aproximadamente en el 160 después de Cristo, que fue un médico muy importante, fue médico personal de los emperadores Cómodo y Marco Aurelio, que los conocerán o les sonarán por la película Gladiador. Este médico escribió más de 400 textos y se encargó de recopilar mucha información y conocimiento médico. Y además, Galeno estaba muy interesado en la farmacología y va a ser el que introduce el concepto de medicamento. Creo que es interesante también aclarar que los médicos en este momento de la historia van a tener un concepto social muy diferente al que nosotros tenemos hoy en día. El médico en estos momentos de la historia va a ser visto más bien como un artesano, va a estar comparado con un herrero, con un zapatero, con un panadero, ¿sí? Era un trabajo que se hacía fundamentalmente con las manos y este tipo de trabajos no era bien visto, no era un trabajo intelectual. Quizás nosotros en nuestra época vemos el ejercicio de la medicina como un ejercicio intelectual, pero en este momento de la historia la práctica médica era vista más bien como una actividad artesanal como estas que les estoy mencionando, más que una actividad profesional. Hasta ahora no podemos hablar de la existencia de hospitales o de establecimientos médicos propiamente dichos, donde trabajaban los médicos. Bueno, por ejemplo, en Grecia generalmente trabajaban en la puerta de algunos templos, pero lo más común es que acudieran al llamado de quien se los pidiera de forma personal a los domicilios. En este video, por supuesto que no pretendemos hacer un estudio exhaustivo de cómo era la práctica médica durante la antigüedad clásica, pero sí ver algunos conceptos generales para animarlos a ustedes a investigar más. Y como última curiosidad, les dejo acá para que observen esta figura del dios Asclepio o Esculapio, el dios de la medicina griego, y vean cuál es su elemento representativo, que es la vara con la serpiente, que seguramente ustedes lo han visto un montón de veces y aún en nuestros días sigue asociado a la práctica de la medicina. Un saludo, nos vemos.